comunidad, ¿ok? Pero es importante cómo es la definición de lo que es la salud mental, ¿no? No es algo tan idealizado, ¿no? Vivir así, sin preocupaciones, sin tensiones, no, o sea, no es así. Entonces, una persona que no tiene salud mental, pues, si no tienes salud mental, estás con una enfermedad, estás con una alteración mental. ¿Y cómo se puede traducir? Es en una persona que, primero, puede ser no consciente de sus propias capacidades, como si yo, pues, diga, no sé, yo estoy seguro que mañana quiero jugar fútbol y me voy a entrenar y voy a ser el nuevo Cristiano Ronaldo. No, o sea, no, porque no voy a poder ser jugar como él. O sea no estoy siendo consciente de mis propias capacidades al decir esto, ¿no? Que no puede afrontar las tensiones normales de la vida y que no puede trabajar de forma productiva y fructífera. Y por lo tanto, no es capaz de hacer una contribución. ¿Ok? Esto más o menos lo que sería en función de la salud mental. Entonces, la problemática de la salud mental también incluye los problemas sociales graves, como los diversos tipos de violencia que vamos viendo, ¿ok? Porque todo nos afecta, vivimos en una sociedad, ¿ok? Consecuencias, las cuales generan consecuencias de no ser abordadas, contribuirán a reproducir de generación en generación este problema. Por ejemplo, o sea, la delincuencia en general, ¿no? En todos sus ámbitos, ¿no? Robos, asesinatos, violaciones, tal, ¿no? Abusos. Esto nos afecta directamente. Como vimos en la parte de la definición de salud, es un completo bienestar físico, mental, pero también social. ¿Ok? Eso es importante remarcar porque muchas veces en lo que respecta a la medicina solo nos fijamos en algún aspecto, ¿ok? O sea, solo nos fijamos en el aspecto físico, solo nos fijamos en el aspecto de no tener una enfermedad y después muchas veces el hecho de no tener eso, o sea, el hecho de que, ok, ya cumplimos, no tengo tal enfermedad o no tengo ninguna enfermedad física, pues igual no nos sentimos bien, ¿no? Es porque solo nos estamos abarcando en un punto de lo que significa la salud. Altas tasas de depresión, consumos de drogas, maltrato infantil y la violencia social y política generan vulnerabilidad en la salud mental de la población, afectando la calidad de vida. O sea, esto se sabe, o sea, como vuelvo a decir, el ser humano, al ser un ser sociable, tenemos una influencia sobre otras personas. O sea, yo no puedo decir que me voy a dormir de la misma manera si me he visto 3 horas de noticieros seguidas antes de dormir, viendo asesinatos, violaciones, robos, tal, así, que si estoy viendo, no sé, pues una película de comedia sana, ¿no? O sea, nos afecta. Y prueba de eso es que, por ejemplo, uno cuando ve una noticia dice, pobre hombre, ¿no? Pobre chica, ¿no? O sea, se afecta, uno tiene una emoción. Y estar viviendo en una población donde hay mucha violencia social, política, pues genera una vulnerabilidad en la salud mental de la población. ¿Ok? Apaguen sus micros, por favor. Entonces, hay elevadas tasas, y esto es, no, o sea, esto pueden ser cosas generales, pero también, sobre todo en Perú, elevadas tasas de prevalencia de violencia contra mujeres, niños, niñas y personas adultas mayores, ¿no? A veces nos centramos mucho en la violencia de las mujeres, los niños y las niñas, pero también hay bastante violencia contra las personas adultas mayores. Hay un incremento de la pobreza, de la desigualdad, en la distribución de los recursos, desempleo, falta de protección social, falta de reconocimiento de los méritos y escasas oportunidades para el ascenso social y tal. O sea que en general, para mantener una buena salud mental, o sea, contribuye de una manera importante la parte social, ¿ok? Y resalto esto porque a veces uno puede decir, sí, pero yo entonces, de repente, pues, yo no tengo nada que ver con la distribución de los recursos o no tengo mucho que ver con el desempleo porque yo estoy, pues, no sé, yo trabajo desde mi casa, estoy aquí con mi familia, no sé cómo puedo mejorar, pues, la falta de protección social, pero sí que puedes producir un reconocimiento de los méritos de las personas a tu alrededor, ¿no? Esto sí que lo puedes hacer.
O sea, puedes decir, siempre somos primeros en decir, oye, qué mal has hecho esto y tal, pero también puedes decir, oye, qué bien lo has hecho, o qué bien, reconocer los méritos. O sea, sí que también, si bien hay un impacto social de la salud mental y que a veces parece más como si fuera de manejo solo político, también es más también hay manejo personal que uno puede hacer a su alrededor. Entonces, en la población en general hay una alta tasa de alteraciones de trastornos de ansiedad y de depresión. Ansiedad y depresión, es lo que más hay en la población en general. Es lo que más hay. Que a veces no parezca, sí, pues porque la gente no lo habla. Y ya está, esa es la respuesta. O sea, ¿por qué a veces no parece? Porque la gente no lo habla. Si uno se abriera, uy, empiezan a florecer ahí, sí, tú sabes que a mí también, y tú sabes que mi vecina también, y que yo también, y que tengo un hijo que tal, y que tengo mi esposo que así, y así. Empiezan a florecer. Incluyendo el incremento de la frecuencia de suicidio e intento de suicidio. También hay un elevado número de personas con trastornos psicóticos crónicos que no reciben una atención adecuada. ¿Ok? Y ya sin pensar, pues, lo que es el consumo de sustancias, el alcohol, ¿no? Entonces, ansiedad y depresión, como les dije, va a ser lo más frecuente. Ansiedad y depresión. Causa de gran sufrimiento personal y del entorno. Claro, o sea, si yo tuviera un familiar con un cuadro depresivo, no me voy a ser indiferente, no voy a decir que no me afecta, ¿no? Claro que genera en el entorno una alteración, pero no solo a nivel familiar, no solo a nivel afectivo, sino también a nivel económico, a nivel laboral. Hay una gran afectación. Intento de suicidio, 1% en Lima metropolitana, 0.7% en la sierra, 0.6% en la selva. Más en Lima, pues porque hay mayor estrés. Hay mayor estrés. Mayor competitividad, mayores niveles de estrés, en todo sentido. Como dije, todo lo social, más pues, ¿no? El tráfico, los horarios, la vida, que en general es más cara, la persona tiene que trabajar más para conseguir ciertos objetivos. Miren, 4 millones de peruanos afectados por alguna alteración mental. 4 millones de peruanos, es bastante, ¿no? Es bastante. Y miren, solo un 20% es atendido. O sea, 80% de personas, de peruanos, que no son atendidos por alguna alteración mental. 80%. ¿Por qué? Puede ser culpa del gobierno, que no tiene llegada, que tal. Sí, puede ser. Pero también quiero decir que es porque no se habla. No, que no quiero decir, no quiero preocupar, que van a pensar. Primera causa de años de vida perdidos, antes que enfermedades cardiovasculares y el cáncer. ¿Ah? Por eso decía, el impacto de una alteración, de un trastorno mental, de una alteración mental, de una enfermedad, no solo es el hecho de la parte afectiva, de que tengo un familiar mal, que está deprimido y que estoy muy preocupado por este familiar, sino es que también es una causa de años de vida perdidos. Y miren, y la mayoría de los problemas se resuelven en un primer nivel de atención. Es decir, la mayoría de esos problemas se pudieran resolver en la posta o en el centro de salud, que ahora se están abriendo los centros de salud mental comunitarios como postas, pero de salud mental. O sea, miren, invertir $1 en salud mental produce $4. Bueno, miren, el 80% de peruanos con problemas de salud mental no son atendidos. Imagínense. Entonces, todos estos datos que hemos estado hablando son los más frecuentes. Esto de aquí, 4 millones de peruanos y aumenta cada año. 80% de peruanos con problemas de salud mental no son atendidos. Los intentos de suicidio en Lima, Sierra, Selva. Todo, alta tasa de prevalencia de trastornos ansiosos y depresivos. Elevado número de personas con trastornos psicóticos crónicos que no reciben atención adecuada. Todo eso que he estado diciendo es antes de la pandemia.
Todo esto es antes de la pandemia. Entonces, yo creo que aquí ya se puede hacer una pausa para que todos nos pongamos a pensar en que en interesarse más por las personas que tenemos alrededor. Porque estoy seguro que con ese porcentaje de personas no atendidas, dudaría mucho si alguien dice, no, yo a las personas, no, ya, gracias a Dios no tengo a nadie que, de cercanos, amigos, nadie sufre nada, nadie sufre de ansiedad, nadie sufre de depresión, lo dudaría mucho. Yo creo que a estas alturas nadie puede darse el lujo de decir una cosa así. Incluso creo que demostraría que habría que llegar un poquito más a los amigos. Como dije, todo esto fue antes del COVID, ¿no? O sea, no quiero ni pensar cómo es ahora. Entonces, obviamente, haciendo un pequeño resumen, todo el mundo sabe qué pasó. Por eso estamos haciendo esta conferencia por Zoom y no presencial. Es que a finales del 2019 en China apareció el COVID-19, ¿no? Como vimos, es un virus capaz de ocasionar un síndrome respiratorio agudo grave, como todo el mundo sabe, y que en algunas personas tiene una evolución fatal, ¿no? Una evolución mortal. Y la Organización Mundial de la Salud, en enero del 2020, declaró el brote, después como una emergencia internacional de salud pública, y en marzo la OMS identificó ya el COVID como una pandemia, en marzo del 2020. Entonces, creo que no estoy diciendo nada nuevo, que a medida que la pandemia se extiende por el mundo, provoca miedo y preocupación, ¿no? Al inicio decíamos, mira lo que está pasando en China, mira lo que está pasando allá, uy, para que llegue, o no, no creo que llegue, lo deben de controlar ahí bien, ¿no? Incluso me acuerdo, no sé si algunos recuerdan, creo que fue un basquetbolista o que fue un futbolista que bromeando con el COVID, cuando salió conferencia de prensa, de broma empezó a toser a todos los micros, porque veían como que el COVID todavía era una cuestión que no iba a llegar, ¿no? Que no les iba a llegar. Pero a medida que fue avanzando, ¿ok? Fue provocando, o sea, fue tocando cada vez más personas más cercanas, ¿ok? No solo con una enfermedad que preocupaba, digamos que estaban hospitalizados, intubados, sino que algunos fallecidos, ¿no? Entonces genera miedo y preocupación en la población y en ciertos grupos, en particular, adultos mayores, proveedores de atención y personas con afecciones de salud subyacentes, ¿no? O sea, personas que han tenido también personas con un trastorno de fondo. Entonces, la pandemia ha cambiado la vida de muchas personas, sobre todo las costumbres. El ser humano es un ser de costumbres, ¿ok? Por más que siempre uno busque innovar y tal, pero en verdad el ser humano es un ser, así como es un ser sociable, es un ser de costumbres, ¿ok? Entonces, nos gusta tener todo asegurado, nos gusta siempre hacer lo mismo, con pequeñas variaciones, pero sin cambiar la base. ¿Qué ha traído? Incertidumbre. No sabemos qué va a pasar. No sabemos la verdad es que yo no sé si acá 3 meses vamos a seguir, si los domingos sin salir, o de repente volvemos a entrar en cuarentena, o de repente hay una tercera ola. No tengo la menor idea. Hay un micro prendido por ahí. Luego, las rutinas diarias alteradas. O sea, antes al menos la persona podía decir, ok, estoy en mi trabajo, cierro, pues no sé, pues termino a las 5:30 y me voy a mi casa. Pero ahora ya no hay ni siquiera horarios laborales. Tontamente, los jefes piensan que porque están trabajando desde casa, las personas que están debajo de ellos o sus iguales, no están haciendo nada por el simple hecho de estar en la casa. Las presiones económicas, lo mismo. Que los jefes piensan que igual, o sea, hay que conseguir los mismos resultados. Yo tengo pacientes que los jefes les están diciendo los mismos resultados, les están pidiendo igual, ya, todo igual. Y algunos, pues, a quienes, sobre todo, tengo un caso de que alguien que se encarga de los cobros de tarjetas de crédito, y los jefes le piden que los mismos pagos de tarjeta de crédito como si no estuviéramos en pandemia. Aislamiento
social, temor a enfermarse y a morir, ¿no? Yo creo que todos nosotros lo hemos sentido en algún momento o lo estamos sintiendo. Y obviamente esta situación se agrava no solo porque nos dicen, ok, mira, estamos en esta pandemia, hay un riesgo de contagio, hay un riesgo de que puedas fallecer, tal y todo esto, pero en noviembre o en julio esto se acaba. Entonces, al menos yo creo que todo el mundo estaría mucho más tranquilo, ¿no? Focalizado en que en julio se acaba, pero esto genera mucho más ansiedad porque no se sabe cuándo va a acabar. ¿Y qué puede traer el futuro? ¿Qué puede traer el futuro en el sentido de que si la persona, por ejemplo, va a estar todavía aquí? Si uno no se va a contagiar y va a fallecer, o si un allegado de nosotros se va a contagiar, o si va a estar bastante mal. Miren cómo nos ha cambiado las rutinas, o sea, estamos trabajando desde casa con los jefes que no aguantan o que no respetan los horarios laborales, ¿no? En una situación en principio, en una situación que no está acostumbrada al trabajo, miren cómo, por ejemplo, en una sala de estar ha tenido que improvisar un poco la oficina, ¿no? Algunos tendrán una oficina, pero otros, como la mayoría de las personas, han perdido el trabajo o han disminuido mucho sus ingresos y han tenido que irse a sitios más pequeños, con lo que esto posiblemente sea lo más común. Ya de repente, o sea, estamos cansados de que nos tomen la temperatura a donde vayamos, cambios importantes en la rutina, los domingos pues encerrados o con los niños en la casa encerrados, tratando de sacar el trabajo en casa de alguna manera, donde vayamos siempre un permiso, si es que podemos salir, siempre mostrando un permiso, una autorización, campañas de que te quedes en tu casa, que cuides a los que más quieres. Y las nuevas reuniones sociales, ¿no? Las nuevas reuniones, ¿cuándo un Zoom, ¿no? Antes era cuando nos vemos, cuando nos juntamos, ahora es cuando es un Zoom, ¿no? Tantas cosas que nos han cambiado en una situación. Al menos yo de manera particular, justo creo que 2 semanas antes de que empiece la pandemia, la cuarentena, fui al clásico de la U, el clásico que fue en el Monumental, U Alianza. Y yo quiero imaginar que 2 semanas después, o sea, ahora veo cuando fui a ese estadio lleno de gente, lo veo como si hubiera sido hace 1000 años eso, y lo veo como, o sea, me daría angustia, ¿no? Si se diera la posibilidad de ir, porque no estoy acostumbrado ya a estar con tanta aglomeración. Entonces, el COVID, la COVID-19 repercute obviamente negativamente sobre las personas por las circunstancias que he nombrado. Nos han cambiado la forma de hacer vida social, nuestra rutina laboral, nuestra rutina todo, nuestra rutina de ir a comprar, de ocio, nuestros amigos, ya todo Zoom, ya no podemos ir al cine, incluso no podemos ir a pasear, muchas veces, no podemos ir a un restaurante, ahí a sentarnos tranquilamente, o sea, no se puede, ya estamos muy limitados en demasiados aspectos de nuestra vida, ¿no? Entonces, sobre los grupos poblacionales más vulnerables, lo va a repercutir más, porque en general, personas sanas, como más o menos con los que estamos aquí, ya nos repercute, estamos ansiosos, estamos preocupados, momentos así, en momentos más puntuales, como puede ser, por ejemplo, el Día de la Madre, que nos cuesta más mantener las disposiciones dictadas por el gobierno, pero hay gente que ya de por sí, ya basalmente, como vimos en las primeras diapositivas, ya tiene una alteración, ya está sufriendo de algún trastorno de angustia, de un cuadro depresivo. Y como dice el dicho, tras piedras palos, no van a mejorar. O sea, esta situación, al contrario, los empeora o los hace más factibles a una recaída. La incertidumbre, más el efecto del distanciamiento social, el aislamiento, la cuarentena, agrava la salud mental de la población. Y dicha situación también puede afectar al personal de salud. Miren, y a eso se suma todo esto. Esta diapositiva la he hecho a propósito así, llena de cosas así, llena de fotos, para que es un poco abrumador, es un poco fastidioso a la vista, pero es que así son las noticias falsas. O sea, no solo la incertidumbre,
no solo el aislamiento, no solo los cambios en las rutinas, no solo todo lo que hemos estado nombrando, sino que para colmo, noticias falsas. Noticias falsas. Yo no voy a hablar qué noticias falsas, no es mi objetivo aquí, pero el exceso de información y los rumores infundados hacen que las personas aún se sientan sin control. Desesperan más porque la mayoría de las noticias falsas lamentablemente son más alarmistas. Entonces, los individuos se sienten más estresados, ansiosos, con miedo, tristeza y soledad, por lo que aumenta la posibilidad en que empeoren los trastornos de salud mental previos. Miren, 7 de cada 10 peruanos han visto afectada de una manera u otra su salud mental durante la crisis sanitaria. 7 de cada 10, es un montón. Entonces, ahora, con mayor razón, si alguien me dijera, no, yo creo que no tengo a nadie que no conozco, felizmente todos en mi familia o todos mis amigos y conocidos, nadie ha sufrido ansiedad o depresión durante esta pandemia, no sé. Tengo todo el derecho a dudarlo. O le preguntaría cuántos amigos tiene, ¿no? Entonces, 7 de cada 10 peruanos. O sea, es un montón, ¿no? Y obviamente, las pérdidas de familiares o allegados, ¿no? O sea, no solo se va sumando todas las medidas restrictivas. Todas las medidas restrictivas que ya de por sí son bastantes y que afectan directamente nuestra salud mental, como le voy a explicar después. Y después, no solo las noticias falsas, o sea, como que le meten carbón al asunto, le meten ahí más fuego, más leña al asunto para asesorarnos más, sino que para colmo, fallecen familiares, fallecen amigos, fallecen, o sea, al menos yo, en el pico de esta segunda ola, bueno, parece que estuviera bajando, pero bueno, igual. Bueno, al menos los primeros meses del año, yo he atendido pacientes que tenían 2 pérdidas. Doctor, se me murió mi mamá, mi papá. Doctor, se me murió una hija y mi papá. Doctor, se me murieron mis 2 hermanos. Doctor, tal, así. 2. 2. No 1, ¿ah? 2. Entonces, el confinamiento, las nuevas dinámicas de trabajo, o sea, sobre todo esto, han tenido grandes repercusiones en la salud mental de millones de personas, que se traducen en episodios de estrés, ansiedad, depresión o alteraciones del sueño, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer? Adaptarse a una nueva realidad. Pero requiere tiempo. O sea, las personas en general nos podemos adaptar, pero nosotros nos ha pasado de la noche a la mañana, literalmente, de un domingo a un lunes, tener que cambiar todo nuestro modo de vida. Y algunos han podido adaptarse rápido, otros la han podido pasar mal, han podido tener algunas crisis de angustia, estar un poco mal y luego adaptarse, y otros que todavía no se pueden adaptar, u otros que en el camino de adaptarse no han podido y han podido hacer a un cuadro depresivo. Y miren, lo que resulta especialmente difícil, ¿para cuántos? ¿1 millón? ¿2 millones? ¿100 millones? No. 1.000 millones de personas que padecen trastorno de salud mental. 1.000 millones de personas que padecen. Entonces, yo creo que es algo de lo que recién se está hablando un poquito más. Yo creo que, digamos, esta pandemia ha podido destapar que ya como que decir, ok, ya hay que dejarnos de estigmas y de tonteras, que la salud mental también se tiene que abordar. Yo creo que esa ha sido si se pudiera decir, algún beneficio que ha traído la pandemia. Si tengo que rescatar algo, obviamente, peor es lo otro, ¿no? La sintomatología más frecuente, sobre todo las dificultades para dormir. Dificultades para dormir, miren, de los pacientes que tienen alterada la salud mental ya por la pandemia, la mayoría, dificultades para dormir, presentan dificultades para dormir. Esto no, obviamente no es que a veces uno pueda tener una mala noche de vez en cuando, ¿no? No va tanto por ahí. Pero miren, dificultades para dormir, 55.7. Luego pérdida del apetito, cansancio, falta de energía. Pero eso tiene que ser mantenido, ¿ah? No es que hoy ya no tengo ganas, no. Menor concentración,
Y ven, pensamientos o ideaciones suicidas, un 13.1. Esto es menos, esto es menos porque estos problemas, si no se abordan, es como una infección que uno puede tener en la piel. Primero uno tiene una infección en la piel y esa infección puede llegar al hueso, pero las infecciones de la piel que llegan al hueso, si las tratamos bien, son poco probables que lleguen al hueso, ¿no? Generalmente se van a caer en la piel y ya está. Igual, es por eso que los pensamientos o ideas suicidas son los menos, porque habría que ver que o está muy grave la persona o no se ha abordado y ha avanzado la depresión hasta llegar al fondo, a tocar fondo, que son las ideaciones suicidas, ¿no? Haciendo la homologación con el hueso en el ejemplo que les cité anteriormente. Miren, Salud, Hospital Rebagliati atiende más de 300 emergencias por depresión al mes. Trastornos más frecuentes durante la pandemia, estos son pantallazos del periódico, ¿eh? Durante pandemia son depresión, ansiedad, duelo, psicosis y trastornos de conducta. Consultas médicas por estrés y ansiedad aumentaron 40% en el Hospital Rebagliati. Pérdida de un ser querido por el COVID-19 y falta de empleo son las principales causas de talla y salud. Ya están siendo titulares. Perú, después de Chile, es el país latinoamericano donde más se empeora la salud mental. Eso no les sacado de revistas así médicas, ¿eh? Porque tampoco no necesitamos titulares así. Esto es sacado del periódico, de los periódicos, de los cuales ustedes tienen acceso. Salud mental, las secuelas psicológicas después de superar el COVID, el temor, la ansiedad, la frustración por estar mucho tiempo y empieza a salir. Antes de la pandemia, seguramente esto lo ponían, no sé, pues junto al horóscopo, pues. Ahora ya, al menos ya está teniendo un poco más de peso, ¿no? El Hospital Guillermo Almenara de Salud, en abril, el mes pasado, reportaba que casi el 50% de los pacientes atendidos, la mitad de los pacientes atendidos, o sea, uno sí, uno no, atendidos en emergencia, confundieron los síntomas de un ataque de pánico con los del COVID. Ya está. Solo hago silencio para que igual, no sé, puedan pensar un poco acerca de esto. Y vuelvo a soltar ahí mi chiquita, como se dice. Voy a soltar una chiquita ahí. Entonces, ahora, ¿alguien se puede dar el lujo de creerle a alguien que dice, oye, yo no tengo a nadie felizmente en mi familia o no tengo ningún amigo que sufre de algo? No, ¿no? O sea, yo creo que ya está, ¿no? O sea, que ya está bien. O sea, yo creo que anda preguntándole un poco más a tus amigos más que Lola, ¿cómo estás? Este mes, el Instituto Nacional de Salud Mental, que es el Noguchi, hay un micro prendido, reportó que las atenciones en emergencias psiquiátricas se vienen incrementando. De 13.877 en el 19, aumentó a 14.606 en el 2020. Y en lo que va del 21, ya van 4.740 atenciones en emergencia. El impacto psicosocial de la pandemia ha aflorado problemas de salud mental en las personas, en los que antes no estábamos padeciendo algo. Y agudizado en los que ya tenían estas patologías, en los que ya antes de la pandemia tenían alguna alteración, que los lleva a generar crisis que la misma familia muchas veces no puede manejar. Y al no poderlos manejar, los llevan a la emergencia. Antes de la pandemia, el Perú ya era un país que no le daba importancia que merece a la salud mental. Recuerden las primeras diapositivas que les puse. Una vergüenza. El presupuesto destinado a esta área se encontraba por debajo del promedio latinoamericano. Ahora, a ver, pues, ahora. Ojalá. O sea, en principio parece que estuviera invirtiendo un poquito más. Como vuelvo a decir, algunos como postas médicas que se llaman Centro de Salud Mental Comunitarios, que ya hay bastantes en Lima y por el Perú, pero a ver qué tal, o sea, a ver qué tal, porque también veo que falta medicación en los hospitales aún, bueno, son otros temas. Entonces, grupos poblacionales más vulnerables.
para el COVID, al estrés, adultos mayores o personas con enfermedades crónicas que corren mayor riesgo de enfermarse gravemente, son las personas que más se van a estresar. Seguramente, o sea, las fiestas COVID, generalmente son personas jóvenes, tal, que piensan que no les va a pasar nada, ¿no? Salvo alguna noticia que viene a Argentina de una fiesta COVID de adultos mayores, en general, yo creo que no habría una fiesta COVID de adultos mayores porque creo que tienen más temor a poder enfermarse porque saben que tienen más probabilidades de complicarse y morir. Personas que están colaborando con la respuesta al COVID, como médicos, proveedores de atención médica y tal. Claro, porque ellos también están en mayor riesgo, están constantemente expuestos. Niños y adolescentes y personas con alteraciones mentales, incluidas personas con trastornos por abuso de sustancias. Es por eso que el gobierno ha hecho algo bueno, que no solo ha puesto a vacunar a este grupo de personas y a este grupo de personas, sino que ya incluyó a este grupo de personas desde mañana. Japón nombró un ministro de la soledad. No sé cuántos vieron eso. Debido al aumento considerable en la tasa de suicidios en este país asiático. Japón crea el Ministerio de Soledad para combatir la lacra del siglo. El año pasado se quitaron la vida en el país el doble de personas que las que murieron por coronavirus. O sea, algo está pasando, ¿no? Algo está pasando. Algo está pasando. Ministro de la Soledad, ¿ah? Ministro de la Soledad, ¿hasta dónde hemos llegado? Y mi temor es que, bueno, en general, las noticias de suicidios no se suelen poner para no generar un efecto tal en la población, no se suelen publicar. Pero mi temor personal es que de repente, así como uno ve la tasa de fallecimientos por COVID de tal, y según el SINADEF es mucho mayor así, mi temor es que también puede haber así de suicidio. Esa es una diferencia muy grande. Miren, Reino Unido destina una secretaria de Estado para luchar contra la soledad. Se parece al anterior, ¿no? Este es de ahora. Esto es del 2018. Imagínense, este es del 2018, ¿eh? Enero. Quincena de enero del 2018. Algo ya estaba pasando en el mundo, ¿no? O sea, no solo se estaba manejando muy mal el tema de la salud mental en el Perú, sino que creo que en el mundo, para que pase esto, ¿no? Entonces, la pérdida de familiares, amistades y compañeros, ahora voy a hablar, hago hincapié sobre todo en las pérdidas, porque a estas alturas ya no solo se suma las molestias del cambio de laboral, el aislamiento, la temperatura cada vez que tenemos que salir, o sea, todo ya no solo tenemos eso recontra asimilado, ya ese estrés asumido o no, sino que, y lo de las fake news, y ya el tema político también se suma, sino es que ya esta segunda ola, muerte de al menos más notoriamente, muerte de familiares, amistades y compañeros de estudios, ¿no? Afectó la salud mental de la población en general, siendo niños, niñas y adolescentes una de las poblaciones más vulnerables. ¿Por qué? Porque las niñas y los niños tienen necesidades específicas de cuidados físicos y emocionales. ¿Ok? Así como lo que se refiere a tiempo, espacio, exploración y aprendizaje social. Es por eso que en algunos países, incluido pues se permitía la salida de los niños, ¿no? Un poco, creo que al inicio creo que era 1 hora o una vuelta a la manzana o no más allá de 500 metros y tal. Y los adolescentes, porque están en un proceso de consolidación de la identidad y la personalidad, búsqueda de independencia y autonomía. Entonces, es donde, digamos, son poblaciones donde son edades donde necesitan, digamos, mucho choque con la sociedad. Lo necesitan. En ambas etapas se puede presentar más riesgos psicosociales y la familia tiene un rol esencial en el desarrollo saludable de la persona. Y en el contexto de la emergencia sanitaria se objetiva un incremento en los problemas de la salud mental.
Miren, esto es del MINSA, en un estudio de salud mental y adolescencia en días de pandemia, así se llama el estudio. Durante la pandemia, 3 de cada 10 adolescentes tienen problemas emocionales. Sin embargo, esta cifra se dispara 7 de cada 10 cuando sus cuidadores presentan depresión. O sea, lo que quiero decir es que la familia juega un rol esencial, ¿no? Juega un rol esencial. 7 de cada 10 cuando sus cuidadores presentan depresión. 33.6% de niñas, niños y adolescentes en el Perú presentan dificultades socioemocionales. Es bastante ya, ¿eh? Es bastante. O sea, si yo quito esta última parte, ya de por sí es bastante. Pero esta cifra se eleva a 69.4 si sus cuidadores tienen signos de depresión. El 28.6% de los padres, madres o cuidadores encuestados piensan que la cuarentena ha afectado mucho o regular la salud mental de sus hijos. O sea, es bastante igual, es casi, o sea, se puede decir casi un tercio ya. Es bastante. Y eso que hay muchas personas considerando, al menos desde mi experiencia, considerando que ya muchos padres, madres o cuidadores no creen mucho en esto, ¿eh? Y que al hijo le dicen, ya, despeja, ponle ganas. No, no tiene fuerza de voluntad, no tiene fuerza de voluntad, ¿no? O sea, ya de que por sí hay un 28.6% es importante. Mientras que un 49.4% piensa que los ha afectado un poco y solo un 22% piensa que no los afectó. O sea, con la premisa que he dicho, ¿no? De que mucha gente puede pensar que no están del todo, que esto no fuese voluntad, que se deje de tonterías y tal. O sea, este 49.4%, para que piense que lo ha afectado un poco, probablemente ahí se cuelen algunos que están bastante afectados. El riesgo de problema en la salud mental en niñas, niños y adolescentes es más frecuente, hay un micro prendido, es más frecuente en aquellos a quienes no les agrada la escolaridad virtual y tienen dificultades académicas, ¿no? Que es muy complicado también para el niño estar estudiando desde la casa, me dan un monitor todo el día. Entonces, es importante con estas cifras, o sea, que hemos visto, que podamos pensar qué podemos hacer, ¿no? Muchas veces, como en alguna charla ya también lo he dicho, es conversar, es hablar, es tener un poco más de llegada con las personas que están alrededor, ¿ok? Para mantener una buena salud mental, hay algunas pautas que hay que seguir, ¿ya? Pero van a ver que muchas de estas pautas están limitadas por la pandemia. Entonces, es por eso que por la misma pandemia, al limitarse unas pautas las buenas pautas para mantener una salud mental, se alteran. Entonces, altera directamente y por eso estamos más predispuestos a tener alguna alteración, ya sea de ansiedad o depresión. Mantener una buena salud mental permitirá desarrollar todo el potencial de uno, ¿no? Hay que ser consciente de nuestras emociones. O sea, primero es el autoconocimiento, como les dije. Esto es autoconocimiento. Identificar factores que los produzcan, qué cosas me pueden frustrar, ¿no? El conocerse a sí mismo. Si yo no me conozco a mí mismo, pues tendré expectativas falsas acerca de lo que puedo tener o lo que puedo llegar a ser y al final me voy a dar a cabezazos con la pared. Expresarse de manera apropiada, no mantener la ira o la tristeza, ¿ok? Esto también es importante. Lo que les decía, hablar. Hablar no solo porque pensemos que tenemos algún familiar cercano o algún compañero que pueda estar pasándolo mal, sino es que lo más tonto que puede hacer uno es esto. No quiero preocupar al resto. No quiero contar. Yo tengo que ser la fuerte, tengo que ser el fuerte. ¿Para qué los voy a preocupar? No los voy a cargar. Es lo más contrario a la naturaleza humana, volviendo al punto de que el ser humano es un ser sociable por naturaleza. Hay que contar un problema es la mitad de la solución. Expresarse de manera apropiada, no mantener esa ira, no mantener la tristeza, contar, mira, o sea, de repente no explotar en ese momento, pero sí decirlo más, de repente un rato después, pero, o mira, estoy frustrado, está pasándome esto, hablarlo. A lo mejor el hecho de que uno lo hable, de repente hace que la otra persona lo pueda hablar.
buscar un propósito y un equilibrio, objetivos, buscar objetivos, aunque estemos en la pandemia, buscar, oye, ¿qué puedo hacer? Lo que la frase tan popular de, la palabra, ¿no? Tan popular de reinventarse, ¿no? Y eso hace que busquemos esa creatividad y la reinvención viene de una motivación, viene con una ilusión, viene a ver, con esto creo que voy a seguir adelante, con esto creo que sí la hago, con una ilusión de poder sacar un proyecto adelante. Por eso el de reinventarse no empieza ya cuando recién, ya cuando uno ya está con las cosas ahí, digamos, dispuestas a vender, sino desde que es el proyecto, uno ya tiene una ilusión. Pensar antes de actuar, valorar las consecuencias. Este es un cabezazo, bueno, en el 2006, en la final del Mundial, que el pobre Zidane le metió un jugador de fútbol a Materazzi y lo botaron de la final. Entonces, manejar el estrés con actividades físicas. Las actividades físicas hacen que las sustancias químicas del cerebro que ayudan a la depresión, o sea, que combaten la depresión, mejor dicho, como la serotonina y la endorfina, se aumenten. Poner prioridades. Oye, tengo 20.000 cosas que hacer. Ok, voy a hacer primero esta, luego, ¿cuál es la más urgente? ¿Cuál no puedo dejar de hacer? ¿Cuál puedo hacer mañana? Y tener un orden. Establecer relaciones sociales saludables. Ahora que tanto se habla de relaciones tóxicas. Relaciones sociales saludables. Dieta balanceada, evitar alimentos grasos y azucarados. Una dieta mediterránea. La dieta normal, la que generalmente todo el mundo nos recomienda. Eso, hay gente que durante la pandemia pues ha empezado a pedir mucho delivery a casa, a no tener tiempo por los horarios que no respetan en la casa, que no respetan en el trabajo, y ha alterado toda su dinámica de alimentación, ¿no? O porque de repente cenan a las 12 de la noche, porque han estado conectados en la computadora hasta las 11, ¿no? O sea, es bastante fuerte. Me apuro un poco. Buen descanso nocturno, la higiene del sueño, o sea, dormir bien. Hay que tener un horario, ¿ok? Para tener una buena salud mental, un horario, eso incluye un horario del sueño. Dormir entre 6 y 8 horas, mantener una rutina y conocerse a sí mismo, como les estuve diciendo, aprender de debilidades y fortalezas personales. Y vivir el presente. Esto puede sonar un poco así, no sé, un poco frívolo, eso de vivir el presente. Para tener una buena salud mental hay que hacer algunas cosas, como por ejemplo, vida social limitada, pero vamos a hacer lo que podamos hacer. El Zoom o de repente hablar por teléfono o una videollamada, porque si no tenemos eso, ya perdemos un aspecto importante para mantener una buena salud mental, que es la vida social. Segundo, una buena alimentación. Pues intentar tener una buena alimentación, de repente sacar un horario para la comida, de repente cocinar todo el día domingo y congelar la comida para tener, digamos, al menos la comida para lunes a viernes. O sea, hay maneras que uno se las puede ingeniar. Luego está el dormir bien. Dormir bien es fundamental. Dormir entre 6 y 8 horas, pero mantener esa rutina. Mucha gente piensa que somos como un celular. Duermo 4 horas en la tarde, 4 horas en la noche y bacán, ya están mis 8 horas. No, ¿ok? Porque no solo es el dormir, sino que hay una serie de mecanismos internos que se regulan, tal, incluso el mismo aprendizaje. Por lo que mantener las horas de sueño, oye, me duermo a tal hora, me despierto a tal hora, como a tal hora, almuerzo a tal hora, ceno a tal hora, ¿ok? Mantener un horario con relativa estructura, porque aunque de lo externo, aunque de la pandemia no podamos tener un control, no sabemos qué va a pasar mañana, qué medidas tomará el gobierno, quién va a ser presidente, no tengo la menor idea, pero nos puede traer cierta tranquilidad el hecho de que podamos tener cierto control sobre lo que está a nuestro alrededor. Como, ok, yo voy a hacer esto. No sé qué pasará afuera, pero yo en la mañana voy a estudiar, voy a almorzar esto y en la tarde pues voy a hacer a un juego, voy a hacer ejercicio. Eso, el hecho de estar así, nos va a sacar adelante. Y a eso me refería con vivir el presente, ¿no? Y plantearse, ¿cómo puedo ayudar a otras personas? ¿No? ¿Cómo puedo mejorar yo mismo? De repente esta pandemia nos ayuda a nosotros mismos a mejorar. ¿Qué aspectos? Porque también nos ha dado a relucir de repente algunos defectos, ¿no?
qué actividades cambiaría, cómo puedo ser más feliz, cómo puedo ser más feliz. Y tratar de diferenciar la semana, el lunes, de lunes a viernes que sea la semana, y el sábado y el domingo hacer otra serie de actividades, otra serie de rutinas que se diferencien, porque están encerrados, para los que están más tiempo encerrados, si no hay una ilusión a corto plazo, también, o sea, el ser humano tiene que tener alguna ilusión, tipo, oye, tal, y el sábado tengo esta cosa, o el domingo tengo este Zoom familiar, tengo yo a un conocido que hace un bingo familiar por Zoom los domingos, y cada vez se está poniendo así más chévere, porque dice que apuestan una pizza, entonces, y como es familiar, pues claro, pues nadie deja de pagar, ¿no? Todo el mundo paga, entonces uno pone, oye, yo he puesto una pizza, y el otro pone, pues, no sé, pues algo barato, ¿no? Saldo al celular, entonces, y se lo pasan bien los domingos por la tarde en un Zoom familiar, ¿no? Un bingo por Zoom familiar. Pero son ideas que uno puede ir haciendo, ¿no? De repente armar un rompecabezas, o sea, no todo tiene que ser salir. Recordarte, aunque todavía falta, el 10 de octubre es el Día Mundial de la Salud Mental, ¿no? Hay un día dedicado a la salud mental que es el día 10 de octubre, ¿ya? Ahí les dejo mis datos para cualquier consulta y ya está. Creo que me he pasado 4 minutos, pero bueno, he intentado llegar con la hora. No, creo que estás con el micrófono. José Pablo, claro que sí. Mira, nadie ha preguntado nada. Parece que está todo solucionado, todas las soluciones que has dicho parece que están excelentes. Bueno, aquí yo estoy diciendo qué hacer para tener mayor tranquilidad, para que la gente en este tiempo de miedo, ¿no? No tenga tanta ansiedad. Yo creo que tú ya lo has respondido. Bueno, pero igual podría complementar que limitar mucho la información, ¿no? Limitar mucho la información, sobre todo de noticieros, periódicos. Yo creo que con 10 minutos al día la gente va a saber, o sea, ya tiene la información que necesita, digamos, ¿no? No sé, política o tal, entonces, y si esta o de la pandemia, y yo creo que si esta se puede ser mejor por la mañana, o sea, si puede ser por la mañana, mejor, ya que después tenemos todo el día por delante en las otras actividades, ¿no? En cambio, si uno va ahí en la cama ya viendo eso, pues igual le da vueltas y a veces uno puede soñar con esas noticias y todo esto, ¿no? Eso como para complementar. Pero aquí veo otra como cómo detectar que estás con depresión o un familiar que tiene depresión. Es básicamente, todavía sigo compartiendo pantalla, ¿no? Es básicamente porque empieza acá está. Sobre todo porque ya no empieza a afectarle la vida rutinaria. O sea, mucha gente puede estar, o sea, uno puede tener un mal día o una semana mala, o sentirse más bajoneado, pues normal, tampoco vamos a psiquiatrizar. Pero, si ya la persona no puede afrontar, o sea, no puede afrontar las tensiones normales de la vida, si a todo le supone, no puede trabajar de forma productiva o no puede trabajar ya por los síntomas depresivos, está triste, no tiene ganas, está desganado y tal. Y por lo tanto no puede hacer una contribución, o sea, no puede trabajar, no puede ir en la casa, no puede hacer nada, está en la cama, todo le sobrepasa. Cuando empieza a interferir con la vida diaria, eso sí que habría que valorar porque puede ser una depresión. ¿Y cómo saber si necesita tomar antidepresivos una persona? Pues, Sonia, no te preocupes, no lo tienes que saber tú, lo tengo que saber yo o los psiquiatras, es chamba de los psiquiatras, ellos tienen que saber, no te preocupes, pero sí que ustedes al menos reconozcan cuando las personas, cuando empieza a interferir con la rutina diaria estos síntomas, es la parte que tienen que hacer ustedes o yo como comunidad, digamos, es identificar y mandar al especialista, ¿no? Hablando de dietas saludables, ¿recomiendas vitamina C y zinc? En general yo no recomiendo ninguna vitamina porque creo que manteniendo una dieta balanceada
en menos en personas, digamos, que no tienen algún déficit puntual y tal, mantener una dieta balanceada, consumen todo lo que necesitan, ¿no? Pero si en algún momento alguien quiere consumir las vitaminas, pues normal, no tengo nada contra eso. José Pablo, acá hay otra pregunta que dicen, cuando se aíslan y no hablan ni comparten, ¿cómo hacer, no? Aquí preguntan. Entonces, cuando se aíslan y no comparten, preguntar, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? O sea, a veces uno se puede hacer muchas bolas, pero ¿qué es lo que pasa? Hace poco, esta semana, atendí a alguien que me decía que su familiar estaba más aislado. O sea, ya está, tampoco mayor cosa. Y cuando le he preguntado, no, le pregunté y me dijo, es que estoy escribiendo un libro. Porque como estaba aburrido por la pandemia, y ya está, o sea, y no tienes que ir al psiquiatra, ¿no? O sea, le pregunté, es que estoy escribiendo un libro y tal, ¿y de qué trata? No, no te quiero decir, pero es de terror, y ya está, ya bacán. Pero, ¿por qué no? O sea, son cuestiones a veces muy sencillas, y si te dicen, mira, no, me aíslo porque no quiero y tal, o que no quiero estar con gente, no disfruto igual, ahí ya preguntar un poco más o en todo caso derivar a algún psiquiatra. Ojo que muchas veces la depresión no solo puede ser tristeza, estoy triste, quiero llorar, a veces también puede demostrarse con mayor irritabilidad. ¿Cuánto ejercicio es necesario para mantener una salud mental? Mira, puede ser media hora al día, lo mínimo, ya media hora 3 veces por semana, ¿no? Y es que muchas veces para el ejercicio puede ser también, claro, trotar y todo esto, pero en general yo me contento muchas veces con salir a pasear. El salir a pasear ya es, al menos desde un punto de vista de salud mental, no salud física, salud mental, es bastante fuerte. Ayuda bastante. Perfecto. Me decías lo de los Después adolescentes. aquí creo que querían un porcentaje, que repitas por favor el número de adolescentes con problemas emocionales a raíz de la pandemia. Creo No que sé si como el lo tienes dato a la mano. de los adolescentes, o sea, 3 de cada 10 adolescentes o 7 de cada 10 cuando o sea, el 30% o pueden llegar hasta un 70% cuando sus cuidadores presentan depresión. Imagínate, ya, perfecto. Después es conveniente visitar a un adulto mayor manteniendo la distancia y las mascarillas, también está diciendo, ¿no? Sí, aunque también ahora muchos se pueden usar las tecnologías, muchos se acomodan, pero sí, es importante y preguntarles, ¿no? O sea, por más que no digan nada, decirle, oye, estás asustado por la pandemia, tú crees que... Y a veces, dependiendo del grado de confianza, tú crees que te puedes morir, estás preocupado porque te vayas a morir, por la pandemia, a veces, pues sí, la verdad es que sí. Puede ser bastante liberador el hecho de hacer esas preguntas, ¿no? A Acá veces hay no otra las... pregunta, José Pablo, mira, algún tip para superar la pérdida de un familiar, para no olvidar, pero que el recuerdo no duela tanto, si supieras de algún tip. Bueno, en realidad es básicamente tratar de mantener la rutina. O sea, es mantener la rutina, porque el duelo se va a pasar de todas maneras. O sea, no hay una forma de evitar el duelo. El duelo no es algo psiquiátrico, el duelo no se trata, el duelo no se da antidepresivos ni nada, ni cosas raras, no se da nada. El duelo es acompañamiento. Acompañamiento, pero sí el duelo nos puede predisponer a tener un cuadro depresivo, o sea, se puede infectar con una depresión. ¿Okay? Entonces, para mantener a flote y llevar el duelo, que simplemente y lamentablemente solo pasa con tiempo, pues es mantener la rutina, o sea, no cambiar los hábitos y de por sí de repente un acompañamiento psicológico. Perfecto. José Pablo, aquí dicen una pregunta, es sumamente difícil hacer entender a las personas que se encuentran en estado de ansiedad o depresión. ¿Cómo sería lo más correcto de hacerle comprender de visitar a un psiquiatra? De repente que se lo diga ¿Qué piensas? algún tercero, o sea, de repente que se lo diga algún tercero. Es que más que todo hacer entender, yo creo que mucha gente lo entiende, lo que pasa es que mucha gente no quiere ir al psiquiatra. O sea, mucha gente puede decir, sí, yo entiendo que estoy mal,
Y la mayoría de gente no tiene ningún problema en aceptarlo. Lo que pasa es que no quieren ir al psiquiatra. Ese es otro tema. ¿Cómo hacerlos comprender? Pues yo les digo, mira, si yo me rompiera la pierna, yo no voy a ir a emergencia con hielo y Rudoid y le voy a decir al médico, con esto quiero que me cures la fractura de la pierna. No voy a aceptar otra cosa. No, porque la cicatriz es una especialidad médica que tiene unos tratamientos que no son improvisados por el psiquiatra, sino es que tienen una base científica de muchos años. Entonces, otra cosa es que no quieran, pero como yo les digo, una cosa es que no quieras y otra cosa es lo que se tiene que hacer, ¿no? O sea, igual, o sea, si tienes una apendicitis, posiblemente tú no vas a querer que te operen, nadie va a emergencia con las ganas de que lo operen, pero otra cosa es que sea, ¿no? Y de repente eso de decirlo, y como algunos otros ejemplos y tal, de que pueda entrar en razón. Ya de repente, si por último, si la persona no quiere psiquiatra, decirle, mira, anda al psiquiatra y ya conversa tú conversa con él de la medicación, ¿no? Muchas veces para mí, casi de una hora que puede durar mi consulta, 20 minutos me lo paso tratando de hacer entender al paciente que a veces necesita el tratamiento, ¿no? Perfecto. Muy bien, José Pablo, muchísimas gracias. Yo creo que ya no hay más preguntas y te agradezco mucho tu participación. De verdad que nos has instruido un montón con esto y nos has dado un montón de soluciones, muchas soluciones que yo creo que si se toman en práctica va a hacer mucho bien a las personas, ¿no? Esto de los ejercicios físicos, de tener un horario. Me parece que es muy importante el reinventarse, cosas, ¿no? Motivación y la familia, sobre todo, que esté muy cerca a todos, ¿no? Que conversen, como lo dices tú. Yo creo que las soluciones ya están dadas. Acá hay 5 nuevos mensajes, pero yo, a ver, no sé si hay el tiempo ya. Vamos a ver. No veo los 5 mensajes nuevos que decía. No. No, está agradeciéndole al doctor. Sí, no hay más preguntas. Sí, eso es, te agradezco mucho, José Pablo, de verdad que cada año nos refuerzas en todo esto. Así No, es gracias a que, ti por la invitación. no, imagínate, Lo que han podido muchísimas, conectarse. muchas gracias a todos también por estar aquí y los invitamos para la próxima reunión, que va a ser el próximo jueves, y se va a tratar el tema sobre, a ver, después de la muerte, ¿qué pasa con nuestra alma? Y la va a dar el padre Juan Buendía. Así es que yo creo que es muy interesante porque las personas dicen, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? Después de, ¿qué pasa con nuestra alma? Entonces yo creo que es bien importante que se escuche esta conferencia. Bueno, muchas gracias a todos y ya nos veremos el próximo jueves entonces. Hasta luego. Gracias, José Pablo. Gracias. Nos vemos. Por nada. Adiós. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias. Gracias a ustedes. Gracias, gracias. Muy interesante. Qué bueno, qué bueno, qué bueno. Gracias. Muy bien, que les vaya bien. Gracias. Hasta el próximo jueves. Los Gracias. esperamos. Buenas noches. Los esperamos. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hola, Hasta el Rosy. próximo jueves. Chao. Chao. Gracias, gracias. Ya está. Sí, es un...